Muy buen día, estimados alumnos. ¿Qué tal? Les habla el ingeniero Gerson de Jesús Alvarado. Soy su director de la área de informática de la Universidad de Managua. Un placer conocerlo, ¿verdad? Y más que todo, comentarle, o seré su profesor guía en esta asignatura. Y como ustedes sabrán, esta es la clase de comunicaciones sobre IP. Ok, en esta clase vamos a comentar lo siguiente. Bueno, obviamente esto es más que todo dirigido a lo que es la carrera de ingeniería en computación y telemática, ¿verdad? Eh, si nos ponemos a analizar a qué se refiere comunicaciones telemáticas, por así decirlo, se basa más que todo en la comunicación, ¿verdad? Hoy en día, ¿qué utilizamos de comunicación? Comunicación, que lo que utilizamos son las redes sociales, la telefonía. Usamos un sinnúmero de elementos ya propios, como son los aparatos electrónicos, para establecer una comunicación ya a larga distancia. También podemos tener restricciones dentro de nuestras comunicaciones, ¿verdad? Ok, antes de comentar esto, también quisiera explicarles y comentarles que, si en algún dado caso, porque esto es algo que debo de explicarles, ¿verdad? Hay algunos que no lo entienden todavía, lo que es la plataforma del Enmodo, donde nosotros estamos trabajando en él actualmente. ¿Qué pasa si yo vengo y dejo una tarea? Entonces yo vengo, voy a mi Enmodo. Este, por ejemplo, es mi cuenta de Enmodo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Si yo dejo una tarea, ¿verdad? La tarea la puedo dejar para una semana, o sea, ustedes tienen una semana para entregarla. Y pues ustedes lo que tienen que venir y es buscar dentro de su Enmodo la parte de por entregar. Si yo subo una tarea, automáticamente ustedes recibirán en notificaciones eh, cualquier tarea que cualquier profesor lance. Recuerden que estas clases van a ser repetitivas cada semana. Más adelante les voy a dar el horario. Si quiero que sepan que si lo subí el martes es porque el martes es fijo, ¿verdad? Lo que pasa es que estoy grabando el video ya un día antes. Entonces, ustedes tienen que hacer lo siguiente. Si ustedes tienen que entregar trabajo, ustedes tienen que revisar en la parte por entregar. Ustedes quieren ver los progresos, ¿verdad? Ustedes van a poder ver los progresos de cómo salieron en su sistemático, pruebas, etcétera. ¿Ya? Ok. Volviendo a lo siguiente. Antes de empezar, ¿verdad? Hablemos sobre la carrera de ingeniería en computación y telemática. En esta parte, pues, deberíamos ver ciertas componentes, de lo cual nos introduce esta parte. La ingeniería en computación y telemática está conformada por tres ramas muy esenciales, ¿verdad? Esto está dirigido dentro del aprendizaje de Cisco, ¿verdad? ¿Qué es Cisco? Cisco es una empresa que comúnmente se basa en lo que es la estructuración de redes, la configuración y la programación. Entonces, nuestras primeras ramas básicas en esta parte, yo creo que todos ya les hemos visto que una de ellas se llama routing and switch. Entonces, lo que es red 1 y red 2 es lo que ya hemos venido elaborando. Si nosotros vimos esta clase, yo creo que ya entendemos primeramente lo que es el red 1. Creo que hablamos de lo que es las capas del modelo OSI. Las capas del modelo OSI, ustedes entienden, eso es más que todo la columna vertebral de lo que es la red, todo lo que es las redes, ¿verdad? Ya saben lo que son conmutadores y lo que no son unos con serie de conjuntos, las cuales son programables y cuáles no, ¿verdad? También tenemos, esa es una de las partes esenciales de la rama de la ingeniería en computación. Lo siguiente, que es lo actual que vemos nosotros, es más que todo, esto es lo que acabamos de ver ahorita, ¿verdad? De lo que es red 1 y red 2. O sea, ya vimos en red 1 lo que es una teoría, y también vimos ya un avance de cómo está conformado o cómo puede estar conformado una red. Lo siguiente ya es una siguiente etapa, que lo que es la telefonía VoIP, que es lo que estamos viendo en esta clase. Es muy importante que ustedes sepan diferenciar cada una de estas metodologías, ¿verdad?
el voz IP. Más adelante vamos a ver quiere decir voz IP. Y lo último, y ya algo más avanzado, pues, y que en sí se ejerce mucho en lo que es las empresas, lo que es seguridad en redes. Aquí tenemos denotado lo que son ya los tres fundamentos principales de lo que es la ingeniería en computación y telemática, ¿verdad? Tomen en cuenta algo, cuando ustedes lleguen a trabajar o ustedes busquen un empleo, o sea, si es propiamente en redes, porque hay gente que es enamorada de las redes como yo, pues que a mí me encantan las redes, por así decirlo. Ustedes tienen que elegir una de estas ramas, o a veces dentro de las empresas ustedes no pueden decidir qué van a trabajar, ¿verdad? Porque ustedes pueden venir y decir, ok, yo voy a ser administrador de red, ¿verdad? Pero mi trabajo, o sea, esto es lo que puedo hacer en mi trabajo, suponiendo que la empresa es grande, que lo que pasa, hay otro que es encargado de lo que es la comunicación de la voz IP. Puede haber dentro de una misma empresa alguien que sea encargado únicamente de la seguridad, ¿verdad? Obviamente, pues tenemos que aprender siempre de estas tres etapas para que la tomemos en cuenta y de ese ustedes una idea de cómo está estructurado este esquema. Recuerden ustedes que, o sea, si ustedes son amantes de la empresa, por ejemplo, a mí me encanta la seguridad. Yo implemento mucho la seguridad en la empresa, pero hay veces en la cual, o sea, no, simplemente me rezo en eso, pero mi trabajo es routing and switching, podría decirse, ¿verdad? No puedo trabajar en la parte de la seguridad porque no me corresponde. Recuerden ustedes que ustedes no van a elegir cómo van a darse su trabajo. Las empresas le dan una política a ustedes y ustedes obviamente tienen que seguirla. Por eso es muy importante que ustedes tengan en cuenta estas tres facetas que poco a poco las vamos a ir viendo, las vamos a ir interpretando y quiero que ustedes ya tengan esta idea en mente de lo que les estoy hablando. ¿Ok? Vamos. Bueno, entonces ya viendo lo que estamos ya hablando ya es solamente lo que es la definición en sí, lo que es voz IP, o sea, comunicaciones sobre IP, ¿verdad? ¿A qué nos referimos con esta parte? Aquí lógicamente miramos lo que es la definición de lo que es voz IP, ¿verdad? Pero en mi criterio, ustedes ya vieron en lo que es el red 1, lo que es routing and switching. Ustedes se dieron cuenta que un router ya es o sea, una red está administrada por un router, ¿verdad? Ese router administra varias redes, pueden administrar lo que es la red wifi, pueden administrar lo que son las computadoras, las laptops o los dispositivos integrados a ellas que pueden ser celulares, cosas así. Resulta, ¿verdad? Que la tecnología voz IP trabaja bajo la misma metodología, donde ocupa un componente que es parecido al router, que administra lo que es la red interna. Dentro de la red interna viene lo que es la telefonía, ¿verdad? O sea que hay teléfonos que pueden trabajar bajo una dirección IP dentro de la misma red, obviamente con ciertas políticas que, o sea, no podemos definir y decir, ok, este teléfono tiene internet, no, ¿verdad? Obviamente aquí ya es una configuración muy distinta. Eh, estas configuraciones tienen un protocolo, ¿verdad? Que tenemos que seguir al pie de la letra y ustedes tienen que ya entender, o sea, es muy importante que ustedes ya entiendan las definiciones de esta parte, porque recordemos que llegamos a una empresa, nosotros en una empresa, o sea, podemos ser administradores, pero tenemos ciertos privilegios en esta parte, ¿ya? Bueno, sigamos. Red telefónica. Una red telefónica es una red de telecomunicaciones utilizadas para llamadas telefónicas entre dos o más partes. O sea, ya es la definición básica, la definición entendible, la concepto que todos conocemos. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, si yo les hago una pregunta a ustedes, ¿qué pregunta podría ser? ¿Desde cuándo existen las redes? ¿Verdad? Desde 1900, no, ¿desde cuándo existen las redes? Las redes existen desde siempre, desde un inicio, ¿verdad? Desde el comienzo, del principio, ¿verdad? El génesis, por así decirlo. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto?
porque siempre hubo la necesidad de comunicarnos. Ya estoy hablando del habla, o sea, estamos hablando con otras personas, una persona puede estar a 2 o 3 metros, ya es una comunicación entre dos personas, ¿verdad? Este es un concepto ya básico. O sea, más que todo aquí ya la red telefónica es una implementación ya un poco más avanzada donde ya tenemos definido una distancia relevante, donde la comunicación ya pues ya no es nula, ¿ya? Ok, bueno, entonces vamos a hablar sobre tres tipos diferentes de redes telefónicas. Estamos hablando ya de un esquema un poco viejo con la primera, eh, una red de línea fija. Entonces ya a veces ya las empresas ya tienen este tipo de metodología donde ocupan lo que es una central telefónica. Como les venía diciendo al principio, trabaja bajo una red telefónica, pero esto no quiere decir que trabaja bajo un router, o sea, ya es otro tipo de red telefónica. Existen varios tipos de redes telefónicas para que ustedes tengan en cuenta esto y no nos enredemos en esta parte. La verdad, quizás ustedes ya han ido a una empresa o se han fijado que ustedes llaman a servicio al cliente, por así decirlo, ustedes llaman a una empresa para comprar o consultar algo, que eso es que lo que pasa. Por ejemplo, llamamos a Cinsa. Hay un número definido para Cinsa, pero ¿qué es lo que pasa? Dentro de ese número de Cinsa ponemos un número correspondiente y nos contesta la operadora automática, y nos dice: marque 1 si quiere hablar con ventas, marque 2 si quiere hablar con contabilidad, marque 3 si quiere hablar con bodega, etcétera. ¿Verdad? Resulta que esos son extensiones dentro de la red telefónica. ¿Qué pasa? La red telefónica se alimenta de una red pública, ¿verdad? Que posiblemente pueda ser claro. Y cuando ya, o sea, ustedes imagínense que esto ya es como un router. O sea, viene claro, le pone un router, eh, esa red, ¿verdad? Únicamente viene de afuera, ya adentro, ¿verdad? Ustedes tienen su router, ustedes pueden configurar su conexión interna a como ustedes quieran. El mismo caso se emplea en esta parte, en lo que son las empresas. Dentro de las empresas únicamente viene claro, pone su cable de red telefónica, ustedes ponen su central telefónica y ustedes ya deciden cómo tiene que ir configurado la secuencia de qué teléfonos van a estar ubicados y bajo qué extensiones van a trabajar. Pueden trabajar bajo un mismo número telefónico, pero las extensiones ya corresponden a lo que es el ingeniero, o sea, ustedes, ¿verdad? Más adelante, o sea, ya en las otras clases, vamos a ir viendo cómo se emplea esta metodología y logramos entender el funcionamiento de ella. Número 2, una red inalámbrica. Ya todas las conocemos también, o sea, siempre la empleamos hoy en día. Más que todo es la comunicación entre móviles bajo una conexión pública, por así decirlo. Hablo de la red WAN, ¿verdad? O las redes de telefonía o ICP. ICP más que todo en su abreviatura es proveedor de servicios de internet. Eh, este concepto está muy bien empleado, muy definido, muy bien entendible, ¿verdad? Porque ustedes ya manejan esa parte. Más que todo estamos haciendo un resumen de todas estas partes. Y si hay algunas que ustedes no entendieron, pues ya pues la resolvieron su duda, pues. Ok. Ahora, una red privada. O sea, una red privada es un grupo cerrado de teléfonos que están conectados principalmente uno a otro y usan una puerta de entrada para alcanzar el mundo exterior. Ok, esto es muy diferente a lo que es el primer concepto, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Si ustedes se fijan, estos dos tienen un parecido muy igual. Lo que pasa es que esta parte ocupa ya una tecnología que es un poco antigua, por así decirlo. Y pues, ¿qué pasa con la red privada? O sea, ya en la red privada estamos hablando de las redes. O sea, estamos hablando de que las conexiones TCP/IP que empleamos en las computadoras vienen incluidas con los teléfonos VoIP, ¿verdad? Aquí es donde estamos empleando lo que a nosotros nos interesa, es decir, ya la telefonía está dentro de la red.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes ya entienden el servicio de Claro, donde Claro bajo un mismo cable te da lo que es más que todo la conexión a internet, te da la conexión de cable, te da la conexión de teléfono, etcétera. Entonces, de esta manera actúa lo que es el concepto 3 de los tipos diferentes de redes telefónicas, ¿verdad? O sea, ellos utilizan un PBX, que es algo como una red privada, ¿verdad? Entonces, dentro de esta red privada, él se adjunta, ya es un sistema operativo en sí, quiero que tomen en cuenta eso, donde podemos configurar, o sea, qué se emplea dentro de una empresa con este tipo de dispositivos. Podemos tener un sinnúmero de teléfonos, inclusive caja puede tener teléfono, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué tipo de acciones tomamos? ¿Qué hacemos? Ustedes entienden que dentro de las redes telefónicas hay a veces sectores que no pueden estar con ciertos privilegios. Entonces esos sectores, por así decirlo, caja comúnmente lo que necesita con un teléfono, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que hacer llamadas internas, no puede hacer llamadas al exteriores porque están configuradas, ¿ya? ¿Qué puede ser con ventas? Ventas puede hacer únicamente llamadas a los que son los departamentos, o sea, porque ventas tiene que hacer eso, únicamente es programable a lo que pueden ser salir llamadas de lo que es a teléfonos convencionales pero no a celulares. ¿Y quién es el que siempre tiene lo que es todas las opciones disponibles? Pues obviamente lo que es el gerente. Esta definición pues ya está empleada, más que todo aquí pues resulta que tenemos que entender ciertos privilegios, cierta secuencia, saber con qué estamos trabajando. Recuerden que nosotros podemos trabajar con cualquiera de estas tres siempre y cuando la empresa lo exija, ¿verdad? Eh, Más que todo queríamos entender esta secuencia, cómo vamos a llevarnos unos pasos en esto y qué vamos a hacer más adelante. Bueno, entonces en esta parte miramos las características de las redes telefónicas. Aquí tenemos ya en lo que es la parte de teléfono, cómo está estructurado lo que son la parte de analógico y electrónico digital. Como nosotros podemos ver, analógico ya quedó un poco atrasado, por así decirlo, y electrónico digital quedó muy referente, donde se divide bajo tres sectores. El digital que empleamos nosotros siempre con lo que es salida telefónica, o sea, con el teléfono celular, analógico inalámbrico, que podemos estar dentro de nuestra sala, por así decirlo, con el teléfono, pero bajo una distancia mínima. Y un electrónico analógico, que pues ya todos los conocemos. Ese tipo de conexiones o ese tipo de digital trabaja bajo un mismo punto, ¿verdad? Pero bajo la línea telefónica o ICP, por así decirlo. Entonces, estamos viendo estos tres conceptos. Ya más que todo con esta imagen creo que ustedes denotaron cómo se estructura este tipo de componentes y a cómo vamos a quedar. Bueno, entonces vamos a hablar sobre las conexiones analógicas. Esto es un poquito ya de historia, que hace referencia de las conexiones analógicas. Es muy importante, quizás ustedes se preguntarán por qué estamos hablando de cosas viejas, ya no existe. O sea, es muy importante que sepamos las raíces, los orígenes, de dónde vienen, porque ¿qué quiero decir con esto? Eh, las redes aún trabajan con cierto sentido, con cierta definición, inclusive con las redes actuales de ahorita, ¿verdad? Usan los conocimientos básicos, los conocimientos antiguos para poder hacer mejoras. Recuerden que cada uno de los componentes siempre tienen que usar una escalera de oportunidades para ir avanzando. Cada peldaño, cada escalón es un avance muy importante. Entonces aquí denotamos lo que es en 1877 Thomas Edison creó un notable dispositivo conocido como fonógrafo. Esto que me dice la imagen ya es una réplica de cómo actuaba. Si ustedes se fijan bien en lo que dice en softcode, a lo que se refiere como ingreso de sonido, ¿verdad?
Bajo este aparato que se llama un cono que recibía lo que es el sonido, atrapaba ese sonido bajo una válvula y esta válvula podía reproducir el sonido tomado en ese preciso instante, ¿ya? Donde el sonido lo podemos interpretar sobre el CIDR, donde encontramos ya la reproducción del sonido. Ya esto es un método muy antiguo, pero o sea, fue muy útil en su tiempo, fue muy específico porque a través de él podemos entender cómo se hizo la grabación del sonido y pues ya las generaciones tomaron en cuenta bajo este concepto cómo volver a hacer las grabaciones de sonido más exactas, más específicas, más inmediatas, ¿verdad? Ok, entonces volvemos a hablar sobre las ondas analógicas eléctricas del habla humana. O sea, nosotros generamos un sonido compuesto donde estos generan ondas. Si ustedes se fijan, bajo esta imagen está especificada lo que es una zona, algo sinusoidal, donde, o sea, mide lo que son los decibeles de sonido. A ver, aquí podemos ver algo que, por ejemplo, esto, si no tal me equivoco, esto es más que todo es un hola. O sea, esta, esta secuencia de sonido creo que significa hola. Vamos a revisar la definición. Creo que sí, ok. O sea, ¿qué es lo que pasa? Ciertos niveles eh, del habla humana generan este tipo de componentes. Pero más que todo es para que el ser humano, interprete de qué manera se, se propaga en el sonido, o sea, se propaga con el ambiente, cómo se efectúa, ¿verdad? Esto más que todo, pues únicamente es sonido, ¿verdad? Esto es la manera en cómo se interpreta el sonido. Bueno, entonces, dentro de estas mismas conexiones análogas, ya tenemos en vista, por ejemplo, en esta imagen, cómo se realizaba en los centros de oficina tiempo, en tiempos no modernos, pues, sino poco antes de donde comenzó a ejercer fuerza esta generación de telefonía, donde ocupaba un sistema. Obviamente la central de oficina mandaba lo que es, más que todo esto podemos denotarlo como claro. Claro mandaba un cable, donde podríamos decir que esto se refiere a lo que es un número. O sea, un cable podría decirse que era el número telefónico que conforma 8 dígitos, que podría ser 22665042, por así decirlo. Pero ¿qué es lo que pasa? Cada uno de estos cables podría ser un número entre ellos. Y entre esos números ya teníamos las extensiones, ¿verdad? O sea, llamemos a, claro, si usted quiere llamar al sistema de contabilidad, marque 5000, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dentro de las oficinas también así existían varias metodologías. ¿Qué pasa si en el teléfono que tiene el número 5000 no está, pero están llamando a ese número, ¿verdad? Como están bajo una misma red, lo que son 5000, 5001 y 5002, se podría hacer varias políticas donde 5001 y 5002 sí están presentes, menos 5000. La llamada va efectuada a 5000, pero ¿qué es lo que pasa? 5001 se puede encargar de responder a esa llamada sin necesidad de moverse. Obviamente efectuaba un código de entrada donde ponía 5000, colgaba y después volvía a atender para que la llamada que iba dirigida al número 5000, ¿verdad? Automáticamente se redireccionara a 5001 sin necesidad del que estaba llamando lo haga, ¿verdad? Esto es más que todo un método para atender al cliente, de manera en que si nosotros faltamos porque vamos a almorzar, por así decirlo, pues siempre estemos en contacto, ¿verdad? Más que todo para dar un nivel de respuesta inmediata, por así decirlo. Bueno, entonces esto, que son señales análogas,
Más que todo esta definición viene entendiéndose en lo que acabo de explicar, ¿verdad? Más que todo es el método de comunicación dentro de la empresa, o sea, la privacidad, eh, o sea, las direcciones en donde van dirigidas, o sea, principalmente si es de afuera. No tienen que ser exactamente 5000. Si quiero llamar a 5000, pues mi llamada puede redireccionarse a 5002, tan, siempre y cuando 5002 podría decirse que acepte, ¿verdad? Este tipo ya de llamadas, pues téngala muy en cuenta. Más adelante vamos a ver no más adelante, pues ya en las otras clases vamos a ver cómo se efectúa, porque esto es algo que se tiene que llevar paso a paso. No podemos venir y decir cómo tiene que efectuarse de inmediato, porque o sea, estamos comprendiendo esta faceta. Bueno, a lo que vamos ahora son a las señales digitales. Eh, ¿Qué pasó con las señales análogas? ¿Por qué pasamos de señales análogas a señales digitales? O sea, hubo un sinnúmero de incidencias donde las análogas tenían restricciones, por así decirlo. Pasamos a digitales porque ampliamos un poco más la comunicación bajo este término. Pero ¿qué es lo que pasaba? Si ustedes entienden esta parte, en las señales análogas trabajan comúnmente con el sonido, ¿verdad? En las señales digitales, ¿con qué trabajaríamos? Es algo que o sea, mayoritariamente con electricidad. Entonces, no solamente quiero explicar que las señales análogas son sonido, también son pulsos eléctricos, porque también es algo donde teníamos ventajas y desventajas en esta parte. ¿Cuáles eran esas partes? Eran esas ventajas? O desventajas, por así decirlo. Nosotros miramos más que todo las desventajas. En las desventajas, o sea, había ruido, ¿verdad? Bajo una misma ¿qué pasa si tocábamos un cable donde se transfería el sonido o se transferían los pulsos eléctricos? Esos pulsos eléctricos se distorsionaban, haciendo que hubiera un gran retraso al destino donde iba dirigido lo que es la conversación, por así decirlo, ¿verdad? Teníamos que ver también con el ambiente, porque a veces llovía, o sea, venimos nosotros y decimos está lloviendo, o sea, la comunicación es muy corta, por así decirlo. En las señales digitales no se emplea esta parte. En las señales digitales ya venimos avanzando. ¿Qué es lo que pasa? Dentro del destino y el destinatario ya trabajamos con un componente donde podremos emplear que dentro de esta cajita, o por así decirlo, una caja modular, el cable que va a correr viene de esta caja modular hacia la casa. Podemos decir que es un cable de tipo análogo, pero los cables que están conectados entre lo que son dos cajas modulares ya es otro tipo de cables, por así decirlo. Esos cables puedo decir que son cables que son específicamente para los que son a niveles públicos, donde la estructuración de este cable ya es un poco más resistente. Son cables digitales. Más que todo esto se utilizaba para que el nivel de conversación fuera muy amplio, o sea, la distancia en la que se albergaba ya podíamos ampliarlas, por así decirlo, bajo un sistema de cable que es para señales digitales, ¿ya? Entonces, entre estas diferencias de lo que son señales análogas y digitales, tenemos este concepto. Ahora, ¿de qué hablamos con análogas? Si ustedes miren esta imagen que dice análoga y digital, ¿qué diferencia hay entre ellas? O sea, análogas, la diferencia de ellas es que, si ustedes se fijan, es algo sinusoidal, pero trabaja bajo lo que es componentes eléctricos, ¿verdad? Donde la energía se distorsionaba junto con el sonido y producía un retraso este muy superior, y hacía que la comunicación siempre algunas veces fuera
no fuera muy buena, por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dentro de lo que es las señales digitales, ¿cómo está conformado esto? A través de binario o a través de componentes. Podríamos decir TCP/IP, bajo un protocolo TCP/IP, ¿verdad? Entonces, estas señales digitales almacenaban la información o lo que grababan el audio, ¿verdad? Eh, y lo guardaban bajo un código, por así decir, el código binario, donde ese código siempre quedaba registrado, no había ninguna deformidad, eh, y por eso no se deformaba y él se encargaba de que llegara la señal completa o la información completa a su destinatario, ¿ya? Obviamente no digo que esto sea el mejor, que porque es mejor, o sea, podemos tener más amplio, señales más amplias, con una distancia más amplia, pero no siempre es seguro, porque ¿qué podemos decir en esto? ¿Qué pasa si corto el cable digital? Obviamente no hay conexión, ¿verdad? Pero dentro de este ambiente, cuando ya estamos hablando de nivel público, a veces ocurren las distorsiones. Es decir, ¿qué pasa en la calle? Hoy en día tiran balazos, tiran morterazos, ¿verdad? Eso ya es algo que obviamente es una distorsión bajo la señal digital. ¿Por qué? Porque produce un ruido inmenso, ¿verdad? La lluvia también afecta en esta parte. ¿Y qué es lo que pasa? Ocurre una distorsión. O sea, hay una pausa donde la señal digital se queda retenida. Pero, o sea, cuando ya después de unos segundos que el sonido se propagó completamente, pues ya la señal digital sigue su curso, haciendo que llegue a su destino. O sea, pero con el análogo, si pasaba este tipo de cosas, pues el sonido se perdía. El sonido no llegaba a su destino, ¿verdad? Ya es algo con de la digital, pues es muy viable, más segura, más confiable. Y eso pues quedó en la quedó pues predeterminado, por así decirlo. El análogo pues en su principio fue muy importante, fue muy sencilla, y para poder pasar a la digital pues tuvimos que requerir del análogo, ¿verdad? Así que no subestimen el análogo solo porque era viejo. O sea, entendamos las cosas viejas y para aplicarlas a las cosas nuevas, ¿ya? Esto, como le venías explicando, ¿verdad? Pasar de analógica a digital, pues analógica podemos decir que quedaba empleada en nuestros hogares y la digital quedaba empleada en los sectores públicos, ¿verdad? Esto pues ya nosotros lo aplicamos en los hogares. Si tenemos internet con casa claro, pues podrán denotar que pues trabajamos bajo un cable coaxial y de ahí pues podemos sacar lo que es las conexiones a internet, por así decirlo, o la red telefónica y también la red de cable, ¿verdad? Para el televisor. Esto es más que todo de cómo se da este componente, más que todo aquí se habla de los cables, ¿verdad? Entonces estas cajas, estos paneles empleaban esa configuración transformada, porque dentro de los hogares, o sea, dentro de los hogares no hay mucho ruido, dentro de los hogares es más seguro, es más cerrado. eh, ¿Qué es lo que pasa? No está expuesta a lo que es el ambiente externo, porque si está un cable de tipo analógico, podemos decir bajo el sol, o sea, el cable se va a derretir, ¿verdad? Entonces, si el cable se va a derretir, va a dejarse de servir. Entonces, dentro de un hogar ya el cable pues tiene ya cierta resistencia. Pero ya cuando un cable es digital a través de un componente público, pues obviamente obtenemos una mayor resistencia. Si ustedes se fijan, ya han visto en las calles cómo es que queda el cable, ¿verdad? ¿Qué tipo de cable utilizan? O sea, eh, bueno, yo desconozco, por así decirlo, cómo se llama el nombre del cable que utilizan. Eh, pero tal ejemplo le podría decir a ustedes, o sea, fibra óptica. Esto ya hablo de redes, ¿verdad? En la fibra óptica hay fibra óptica que es para componentes internos. Hay fibra óptica que es para componentes aéreos. Hay fibra óptica que es para componentes subterráneos. Por ahí va la cosa, ¿verdad?
Entonces, ¿qué es lo que pasa? La fibra óptica, que es para a nivel público, que resiste altas temperaturas en las calles, ¿verdad? Está bajo un está bajo un armamento, bajo un tipo de forro especial, la cual la protege tanto de la lluvia, la temperatura, etcétera, ¿verdad? Entonces, este es más que todo la ideología que trato de explicarles de cómo se da este tipo de componentes, porque, o sea, el ingeniero tiene que tomar en cuenta bien también esto, no solamente se tiene que encargar de la configuración, porque ¿qué es lo que pasa? Hombre, sabemos configurar, pero no vamos a saber qué tipo de cable vamos a poner. O sea, hay sus reglas, hay sus componentes, y déjenme decirles que, o sea, podemos emplear una telefonía en un ambiente industrial. Sí lo podemos emplear, pero no podemos poner cualquier tipo de cable, ¿ya? Y les explico algo. O sea, las conexiones, ¿verdad? El tipo de cable requieren de una capacitación y requieren de una especialización, ¿verdad? Porque a través de esto, o sea, medimos el nivel de ruido, o sea, hacemos un cálculo correspondiente, venimos y definimos cuál es el cable óptimo que puede ir dentro de esta zona, a pesar de que es interna, ¿verdad? Y esto es empleado en todos los aspectos, tanto de redes como telefonía, ¿ya? Podemos ir a una oficina, un ambiente de oficina, pues sí, pues ya es un cable un poco más, no es necesario que sea sólido, o sea, puede ser flexible, más que todo para idealizado para ambientes de oficina. Pero ya en el exterior, pues ya tenemos que definir un tipo de cable que no debería ser así, ¿ya? Entonces tengan en cuenta esto. O sea, no es que esté hablando mayoritariamente de esto, sino que la ingeniería en computación es bien extensa en esta parte. Nosotros como ingenieros tenemos que resolver ambos problemas. O sea, tanto el cableado como la configuración, para que ustedes lo vayan entendiendo. Y no es que yo les diga que ustedes lo vayan a hacer, sino que, o sea, venir a definir qué tipo de cables tienen que ir en esa parte. O sea, el cálculo, la configuración tiene que ver con ustedes. ¿Qué tipo de cosas debemos usar? Tiene que ver con ustedes. Y eso es muy importante porque las empresas exigen que sea especialista en esta parte. Mayoritariamente en las empresas privadas. Las empresas privadas te piden la capacitación. O sea, ¿en qué sos experto? ¿Ya? Enséñame tu diploma. Porque no solamente porque seas ingeniero es que digamos que vos podés hacer eso. ¿Verdad? Ya las capacitaciones, por así decirlo, ya doctorados en esta parte, maestrías en esto, pues tienen que ver mucho, ¿verdad? Entonces, también, ya lo que estuvimos viendo en esta parte, tiene que ver ya a nivel interno, o sea, venimos y decimos que de análoga el sonido, ¿verdad? O la información que se envía, pues ya es a través del pulso eléctrico. ¿Y cuando se convierte? ¿En qué se convierte esta parte? En datos, ¿verdad? ¿Esos datos quiénes son? Los códigos binarios. O sea, la información de datos que se envía dentro de la señal digital. O sea, es una transformación, es una conversión que se emplea para asegurarse que llegue a su destino. ¿Ya? Ya había explicado que lo digital pues sí tiene su desventaja, pero es mínima. eh, y pues se encarga de que la información llegue completamente al lugar exacto. O sea, no solamente que llegue al lugar exacto, sino el tiempo y forma, porque podemos decir que la señal digital, que dicen ustedes, o sea, la luz viaja a una distancia inmensa, en un segundo, por así decirlo. La luz tiene que ver también con esta parte, porque la luz podría efectuarse con lo que es los datos. Entonces, los datos se emplean demasiado en esta parte. O sea, la conversión de análogo a digital, o sea, ¿quién es? El pulso eléctrico a lo que es el código binario, o sea, o a lo que es la información digital. Recuerden que la electricidad son pulsos eléctricos, tienen
un componente, un campo electromagnético que si choca con otro campo, pues ya eso lo que ocurre es una distorsión gravísima. Entonces, pues se ha minimizado esa parte y se ha dado a conocer que es mejor trabajar de esa manera. Entonces, hablemos de la multiplexación. Entonces, dentro de la multiplexación, ya no estamos hablando de analógica o digital, estamos hablando sobre lo que son las extensiones. Dentro de las extensiones existen canales, ¿verdad? Donde entendemos que las conversaciones A, por así decirlo, se transfieren a la conversación A del destino, donde cada uno de ellos bajo un mismo cable se pueden emplear un sinnúmero de conversaciones. Pero ¿qué es lo que pasa? O sea, todos tienen que estar completamente sincronizados. O sea, esto tiene que ver con la sincronización y con el nivel de distancia y también el nivel de compatibilidad entre ambos extremos, ¿verdad? En esta parte pues les explico que la imagen habla por sí sola, cómo se efectúa el tipo de conexiones, y para ese tipo de conexiones tiene que haber un tipo de tanto eh, tanto dentro del destino, ¿verdad? Y dentro del receptor, ¿verdad? Y el que transmite la señal. O sea, que ambos lados tengan lo que es una sincronización, una parte donde todos se entiendan, ¿ya? Ahora, si no ocurre este tipo de conexiones o este tipo de ejercicios, se da a conocer la demultiplexación, donde no podemos mezclar las conversaciones A con las conversaciones B, porque ya sería interferencia. O sea, ustedes se han fijado que cuando están en sus hogares, podemos decir que hay dos teléfonos. Podemos hacer esa conversión, porque digamos que en la sala hay un teléfono y en su cuarto hay otro. Trabajan bajo un mismo número. Pero esto no es una programación. Esto es algo definido para poder responder si estamos a una distancia cercana. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Alguien contesta el teléfono de la sala, pero quizá usted está hablando desde su cuarto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya hay una intervención en esa parte. La conversación A está teniendo o sea, de entrada, la conversación A está teniendo una conversación con A, pero la conversación B, ¿verdad? Se coló, por así decirlo. O sea, ya es algo donde es una desventaja, ¿verdad? Pero esas desventajas pues no las tomamos muy en cuenta en el ámbito empresarial. Más que todo es importante conocer este tipo de problemas. Ya los hemos vivido, pues si usted está viendo este video, usted debe recordar que, sí, cierto, o sea, ya he vivido esa parte, cuando contesté una llamada y pues estaba hablando otra persona. Obviamente ya eso es multiplexación, ¿ya? Entonces, ya estamos hablando de lo que son el sistema PBX. El sistema PBX pues ya trabaja únicamente con los componentes en datos, ¿verdad? Ya dentro de la central telefónica, obviamente te envía lo que es una conexión, un cable de red, no, un cable de red, no, perdón, una guía que puede ser una fibra óptica, por así decirlo. Recuerden que les había explicado que el PBX es administrable, ¿ya? Y como es administrable, trabaja bajo un protocolo. ¿Quién es ese protocolo? TCP/IP, ¿verdad? Entonces, bajo esta central también se pueden emplear lo que son líneas troncales, o sea, podemos interconectar otro número telefónico, otra planta, por así decirlo, y pues sigue siendo administrable, ¿ya? Entonces, en esta parte, ¿qué quiero dar a entender? O sea, el dispositivo PBX lo proporciona la empresa, no lo proporciona lo que es la central telefónica. O sea, claro, únicamente lo que hace es enviarte el cable correspondiente, ¿verdad? Con la señal correspondiente. El PBX lo tiene que poner la empresa te dice, o sea, ¿por qué? Porque la empresa quiere
que haya restricciones con los teléfonos dentro de las empresas, ¿verdad? ¿A qué me refiero con los que es estos teléfonos? Que puede ser caja, venta, contabilidad, finanzas, etcétera. Ok, ya venía explicando un poco lo que es la definición. Ya es un dispositivo ramificado, ¿verdad? Con una dirección pública de teléfono. Entonces, pues hay ciertos privilegios. Yo ya más que todo ya les expliqué la definición exacta. O sea, en este archivo, perdón, este documento de PowerPoint se lo dejaré a ustedes, ¿verdad? En lo que es en el modo, la cuenta de modo. O sea, yo les dejo este video porque, o sea, más que todo quiero dar a entender ciertas cosas. Así voy a estar dando mis clases, así voy a estar explicándolo, y qué es lo que quiero estar haciendo para que ustedes vengan y se tomen paciencia en esta parte, porque, o sea, yo subo semanalmente lo que es información, pero yo no es que venga y semanalmente le esté diciendo las cosas. Vea, yo publicaré esto en lo que posiblemente sea lo que es en la cuenta de modo. Y yo les voy a compartir lo que es el archivo PDF solamente a ustedes, referente a la clase, más el video, más un libro que es el libro de Cisco, ¿verdad? Donde viene empleada toda esta información acerca de lo que es lo que es la configuración voz IP. Obviamente, pues lamentablemente está en inglés, ¿verdad? Pero si ustedes tienen ya la opción de venir y profundizar en el tema, pues les dejo el libro para que ustedes lo lean. Si ustedes saben inglés, pues lo pueden traducir en lo que es el traductor, y pues ya sacar ideas, y sacar cosas pues que tal vez no la hable aquí y la hable más adelante, o nunca la hable, pues porque no, en teoría no voy a dar todo lo que es este OIP, porque ya es más que todo una especialización grande, ¿ya? Entonces, digamos, yo subo el video, yo subo las cosas. Ustedes como alumnos, ustedes pueden comentar si hay alguna pregunta, si hay algo que no entendieron. Obviamente no los voy a responder inmediato, ¿verdad? O sea, yo voy a tomar las preguntas de ustedes, y el día de clases, la siguiente semana, el día correspondiente, pues subo otro video grabado y explico, o sea, y doy a entender las preguntas que ustedes me hicieron. O sea, esto mayoritariamente se van a hacer cuando estemos trabajando con ejercicios. Otra cosa, vamos a trabajar con Cisco Packet Tracer, ¿verdad? Cisco Packet Tracer. O sea, si ustedes quieren descargar el Cisco Packet Tracer, pues solamente escriban Cisco Packet Tracer, lo que es el navegador de Google, y pues se van a la página oficial de Cisco, hacen su cuenta y pues lo descargan automáticamente, ¿verdad? Si ustedes se fijan, aquí le dan a iniciar de sesión, se vinculan con su cuenta y descargan el Cisco Packet Tracer, ¿verdad? Obviamente trabajo bajo esta metodología porque, o sea, es más confiable. El Cisco Packet Tracer trabaja demasiado con lo que es voz IP. Hay otras empresas que trabajan con voz IP, pero no tienen lo que es este simulador, ¿ya? No sé si ustedes trabajaron con otro tipo de componentes, como con sistemas operativos, cosas así, pero, o sea, de igual manera se explica cómo se efectúa lo que es la configuración de VoIP, ¿ya? Así que pues no nos perderemos en esta parte. No exige muchos requisitos en computadora para poder trabajar con Cisco Packet Tracer, no exige demasiados recursos, así que creo que podemos trabajar completamente con él. ¿Ok? Entonces eso ha sido todo, y espero pues que ustedes comenten si tienen alguna duda, pregunta o sugerencia o algo, pues comenten en la publicación que yo haga acerca de la clase. Y bueno, pues espero que les haya gustado. Este video está en mi canal de YouTube. Si ustedes quieren sondear esa parte, van a encontrar más información subida por mí referente a lo que son las clases de REA. Ok, gracias por todo.